Daniel Schnittman es la voz y la opinión. Periodismo judeo-argentino independiente. Y corre desde hace muchos años esta mentira de que el Mossad fue el encargado el especializado en la captura y el juicio del jerarca nazi Adolf Eichmann. Nosotros tuvimos aquí en el programa varias veces a Liliana Hermann y Ariel Mereles, que justamente hablaban de la historia familiar de Liliana Hermann, de su tío abuelo Lothar Hermann, y hay organizaciones de la comunidad judía, especialmente el Centro Wiesenthal, que aprovechan, como también lo hablábamos hoy, estos hechos ocurridos para llevarse algo a sus bolsillos. Así que vamos a hablar ahora con Ariel Mereles y quiero que nos hable un poquito sobre los Abruch, secretario, en su momento era el director ejecutivo de DAIA, que los atendía cuando ellos iban a hablar sobre este tema, sobre Patricia Bullrich, la DAIA, etcétera. Hola Ariel Mereles, un gusto tenerte, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel, ¿cómo te va? Bien. Buenas tardes para todos. Bueno, recordanos un poquito, es una historia una historia sin acabar, ¿no? Una historia terrible. Sí, en realidad es una historia sin acabar porque en realidad tampoco se busca difundir la verdad sobre el caso, y obviamente hay negociados por detrás que son más importantes. Las organizaciones manejan muchísimo dinero en donaciones, obviamente con esas donaciones se contratan historiadores en los cuales siempre surgen novedades alrededor de lo mismo, pero en realidad nunca se busca en profundidad la verdad. Y bueno, lamentablemente es un negocio, y bueno, la verdad se transforma en un negocio. Creo que en varias pausas sucede lo mismo. Sí, esta semana, mira, no es de casualidad que en la agencia de noticias que tiene el marido de Patricia Bullrich, sí, en sociedad, Guillermo claro, Yanco, con Claudio Abruch, esa agencia se llama Vis a Vis. Sí, la conozco perfectamente. Claro, me imagino. Bueno, sale Avner Abraham. Avi Avner es dice ser un agente del Mossad especializado en... ¿Ex agente o agente actual? Mira, la realidad es que ningún agente revela su identidad, creo que se lo lleva hasta lo último. Es decir, es funcional a un sistema mediático en el cual hoy en día necesitan ponerlo en marcha porque hacen agua por todos lados con historia. Déjame que le cuente, por favor, Ariel, a la audiencia lo que dice este tipo. Lo conozco, Abner. Lo conoces. Bueno, mire, sí, es más, 2 años de discusiones con Abner. Bueno, él dice que se interesó en la historia de Eichmann después de la Segunda Guerra Mundial, que Eichmann se refugió acá en Argentina, más precisamente en San Fernando, bajo otra identidad. Es mentira, y él mismo lo confirma. En realidad, Eichmann estuvo hasta finales del febrero del 60 en la calle Chacabuco. Eso figuran en documentos. Es decir, las investigaciones que hubo son malísimas. Eso es ahí donde entra... Pero Chacabuco no es San Fernando, eso es Vicente López. No, eso Florida. Es Florida, tal cual. Yo soy de ahí, por eso creo que está 3 cuadras. Chacabuco. Él siempre vivió en Chacabuco, claro. En Olivos. En realidad cerca de la avenida Maipú, Puente Saavedra, por ahí. Por eso de ahí tomaba los documentos oficiales no hablan de San Fernando, sino la desaparición el secuestro de Eichmann de Avenida General Paz y Cabildo. Esos son los documentos oficiales. Sí. No habla de San Fernando. Y es de ahí donde sale el 205, ¿verdad? Sí, es el Puente Saavedra que divide tal cual. Hablan de que Eichmann viajaba, como el señor historiador, como también Uki Gon y tantos más, hablan de que Eichmann tomaba trenes colectivos y que viajaba con la gente. Salen incluso en el libro del Museo del Holocausto. En realidad era verificar nada más que el expediente de Mercedes-Benz con el caso Eichmann, y sabe que Eichmann tomaba un charter de Mercedes-Benz provisto que lo dejaba en Cabildo y General Paz. Es decir, lo que hay no es una investigación seria. Lo que hay es todo mentira. Una gran mentira, porque en realidad no se basan en documentos. Nosotros hicimos muchísimos reclamos, incluso el Museo del Holocausto,
El señor Abruk y Guillermo Yanco estuvieron en mi casa, y con la excusa de una nota para el canal Metro, un programa que conducía Yanco, y bueno, en ese momento nosotros nos pidieron exponer algunas documentaciones, y nosotros las expusimos. Abruk se sintió muy mal, empezó a que yo no le gustaba, que se quería ir. Yanco no entendía nada cuando le estábamos mostrando los documentos que implicaba la DAIA. Y bueno, decidieron levantar todo e irse. Porque la DAIA también es socia de la mentira en esto. La DAIA es una de las principales responsables en la tortura de Lothar Hermann. La realidad es encubridora de criminales nazis. Primero porque fue socia en el acuerdo del 52 para las indemnizaciones de los sobrevivientes del Holocausto. La DAIA recaudaba información para el Estado de Israel, para el juicio que tenían por obviamente las indemnizaciones a Alemania. Ese dinero lo administra y actualmente obviamente sigue manejando la DAIA también, que es Claims. Es una organización sumamente corrupta que está denunciada. La Claims, es Claims. Tal cual, sí, la Claims, sí. Tal cual. El señor Ariel Tartakover fue el que vino a negociar y la DAIA fue la que recaudaba los datos necesarios de la gente que podía llegar a hacer funcionar ese acuerdo. Eso lo hizo, obviamente, con la denuncia de Eichmann y todo, obviamente. Perdón. Sí. Esto se complicó muchísimo y bueno, Lothar era un gran problema para ese tipo de negocios, porque en el 54, cuando volvió Lothar, obviamente la Claim salió con una segunda partida de pago de indemnizaciones. Sí, están todos tratando de sacar plata de la Shoah, siempre digo, ¿no? Lo dije hace un ratito con otro entrevistado que tuvimos aquí. Fundación Tzedakah, que es una fundación que tendría que tener... Bueno, esos son los grandes problemas. Claro, tendría que estar justamente para ayudar a la gente pobre, y más en estos momentos, para darle vianda, una comida. No, y imagínese, bueno, yo no estoy tan metido, yo no me fijé tanto en qué derivó el dinero de Claims acá, en qué ayudaron a los sobrevivientes. Sé que hubo muchos problemas, incluso creo que estaba DAIA metida en algunas estafas. Sí, seguramente. Yo también recuerdo otras instituciones, la que manejaba José Moscovich. Bueno, José Moscovich supuestamente era la persona responsable de brindar la información al centro Wiesenthal. Moscovich fue uno de los principales que recaudó información para Claims. Él era el presidente de... ¿cómo se llama? De Sherita Pleitá. Sherita Pleitá, exactamente. Tal cual. Sí, nosotros nos hemos encontrado, y cuando una vez, me acuerdo, en el acto que obviamente hizo el gobierno anterior de la Shoah, que obviamente la DAIA se opuso, estaban todos en contra, incluso Claudio Bruck, cuando vino me felicitó, pero estaba muy por dentro, masticaba rabia. Porque se pelean entre ellos para ver quién hace el acto, y en base a eso... No, lo que no quieren es la verdad. Bueno, lógico. No quieren la verdad. Está, lógico. Y en realidad acá implica organizaciones judías en la protección de criminales nazis. Como siempre lo hicieron. Es decir, si partamos de la historia, es decir, el primer acuerdo que tiene el nazismo para expulsar a los alemanes de Europa fue Javara y fue firmado con el sionismo. Agosto de 1933, y de eso no se quiere hablar, como tantas cosas más. Vamos a hablar con la historia y hablemos las cosas claras. Siempre aparte aclaramos que estamos hablando del establishment del judaísmo oficial. Bueno. Que dice representarnos a todos, ¿no? Bueno. No, tal cual. Eichmann fue uno de los responsables de tener del nexo con las organizaciones. Después quedó otra organización, Ariel, Generaciones de la Shoah también. Otra más. Sí, pero es más joven, tiene otro tipo de política. Yo conozco a Diana Wan, hemos transitado algunas cosas, algunas conversaciones, y realmente la postura que ellos tienen, obviamente ella conoce cuál fue nuestra lucha desde un comienzo. Ahora, el tema es muy grosso, porque con vos y con Liliana Hermann trabajó mucho tiempo nuestra querida amiga periodista Gaby Weber, alemana, que tampoco consigue que la República Federal de Alemania le abra los archivos. Tampoco consigue eso. En realidad sí, se abrieron los archivos del BND. Lo que no se quiere es exponer realmente la verdad, que la emigración alemana acá no fue tal cual la quieren describir los libros y los historiadores. Acá no se habla, por ejemplo, de una cámara germano-argentina cómplice. Yo recuerdo cuando la última reunión con el embajador alemán en Argentina fue muy claro y nos dijo: yo no quiero tener ninguna diferencia porque ellos fueron siempre socios nuestros.
no quieren tener ningún problema con las organizaciones judías. La Cámara Alemana Germano-Argentina, sí, en realidad es una de las responsables. Incluso en el 52, el presidente en ese momento de la Cámara Germano-Argentina había sido denunciado y pedían el pedido de extradición, porque era un criminal nazi. Sí, yo recuerdo que esa Cámara tenía sucursal, por supuesto, en Bariloche, y el presidente era Priebke, de la Cámara. No exactamente, no recuerdo bien, pero creo que Kingsfoot, una cosa de eso. Pero Priebke era el titular, yo lo tengo inclusive en fotos, Sí, lo tengo como titular de la comunidad alemana allí en Bariloche. Sí, pero igual, bueno, a ver, lo que pasa es que cuando entramos en la historia también entramos, si vamos a la de Priebke, tenemos que hablar un poco realmente de lo que fue ese caso también, cómo fue la protección de Reinhard Kops, que era la persona que realmente estaban investigando y tenía inmunidad diplomática norteamericana, y le dijo, vayan a buscar a Priebke que vive acá a la vuelta, y él salió inmune de todo esto. Como por ejemplo Glock, que uno de los creadores de las leyes raciales del 35 era secretario de Estado de Konrad Adenauer, amigo de Ben-Gurión. ¿Cómo puede ser que una de las personas de las bases, digamos, que redactó las bases principales de la persecución judía, se relacione con el señor David Ben-Gurión sin pagar, nunca pagó sus delitos? Terrible. Eso figura en todos lados, es decir, hay que tomar la historia clara como es, con documentos, con todo. Sí, ¿y qué pasa con el documental que hizo justamente Gaby Weber? ¿Que tuvo alguna repercusión? Sí, básicamente en Europa sí tuvo muchísima repercusión, ha llegado, es decir, es bastante gratificante todo lo que se está haciendo. Bien, lamentablemente en Argentina no se quiere hablar del tema porque, bueno, durante muchos años esto estuvo en silencio. El tema es cuando salimos nosotros, se llamó Masa Silencio. Hoy, estando a Bruck, Yanko, Ulrich, a la cual he tenido mis diferencias, la verdad que hoy quieren tomar el toro por las astas y llaman a, perdón que me exprese de esa forma, pero no tiene otro nombre que un payaso como Avi Abner, contratando una productora como Metro-Goldwyn-Mayer para una película en la cual nosotros la pospusimos 2 años, en el cual cuando se enteraron en Los Ángeles que se iba a hacer esta película, desde Los Ángeles se comunicaron con nosotros para avisarnos de que estaban haciendo esta paparruchada. Y bueno, nosotros durante 2 años estuvimos intercambiando correos para el director, en el cual, bueno, el último tiempo se llamó Silencio y obviamente salieron adelante con la producción de Metro-Goldwyn-Mayer, en el cual Abner participaba, Uki Gon y tantos historiadores más, que bueno, no quieren la verdad, no les gusta el cuento lindo, porque ya tienen su negocio armado. El tema es cuando tienen el negocio armado, no quieren, como lo dijo el señor Viñaski en el documental, están muy cómodos y ¿quién le interesa la verdad cuando el cuento cierra? Es bonito, tiene un final feliz, justicia, cuando en realidad es todo lo contrario. ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde querés llegar vos y Liliana y Gaby Weber? ¿O cuál sería una forma de, digamos, de tranquilizarse, de decir, bueno, algo está empezando a pasar con todo este trabajo? Pero es que también, sí, habría que ir por un camino que es el correcto, obviamente. Las organizaciones quieren continuar con la historia, pero tiene que ser la historia correcta. Tiene que existir una ley en el cual corrobore los archivos, que se verifique cuál es la historia que se relata, no basarse en testimonios como lo hizo durante muchos años el Mossad con el secuestro de Eichmann, porque si vamos al caso no existe ningún documento oficial del Estado de Israel que lo diga de que fue un secuestro, solamente son dichos de Harel. Si vamos a lo básico, no hay ningún documento y no lo quieren largar porque saben que se cae todo, que la realidad es otra. Sí, quizás empiecen a pasar algunas cosas. Mira, estoy recibiendo un mail de un servicio de inteligencia, pero muy confiable, que me pone así, es otro tema, pero que tiene que ver con la geopolítica, ¿no? Acuerdo y negociaciones entre Israel e Irán. Los invito a leer la red Voltaire, en español, sobre el lugar y forma del pacto. Hay un pacto entre Israel e Irán. Los especialistas en geopolítica
que son de las agencias y que piensan siempre de los atentados que fueron de falsas banderas locales, bueno, no se sorprenden, ¿no? Dicen, similar pacto y arreglos hay internos. Por ejemplo, acá la trilogía 92, por Embajada de Israel, 94 AMIA, el nismanicidio. No se habla de la explosión de la embajada, no es muy claro nada. No, de eso no quedó nada, pues hay cosas que bueno, que quedan ahí. No hicieron, o en realidad que es algo que queda en el aire siempre. Siempre, como va a pasar también con esto de Nisman, bueno, inventan, tiran historias. Yo recuerdo, con todo esto, por casualidad de la vida, he podido conocer a Rosa Montano Barreiro, que perdió a su hijo de 5 años en el atentado a la AMIA. Ella no tuvo la posibilidad de contar su historia, no se la permitieron contar. ¿Cuál era la historia de ella? No, ella no vio nada, no vio ninguna tráfico, ella no vio nada. Y le hicieron decir, frente al atentado. Inventaron como que ella es la única, digamos. Incluso yo recuerdo una de las cosas que hemos charlado, sí, que cuando se levantó en el hospital, los que la estaban recibiendo ni siquiera la familia, era el Mossad. Claro. Es decir, es muy extraño todo. Lo mismo que encontraron el resto del motor. Siempre alrededor de lo mismo. Siempre vamos alrededor de lo mismo. Bueno, pero sigamos luchando, Ariel, es la única manera de recordar a la gente que... Sí, yo creo que la mejor forma es tratar de, generar en la sociedad esa posibilidad de dudar. Claro. De que no es como nos cuentan. Así la duda nos lleva a la verdad. Y eso es lo que tenemos que estar buscando. Gracias, Ariel. Ariel Mereles con nosotros. Y seguimos con el tema, como siempre. Hasta luego. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.